Bueno, ya estamos en contacto, lo prometido es deuda, con la señora Roxana Levinson. ¿Cómo le va, Roxana? Muy bien, qué gusto verlo nuevamente y La empezar la verdad, semana juntos la otra vez. extrañaba, Yo debo también los decirlo. extrañaba. Me Yo estaba también. faltando un toque, un perfume de uno de los aromas de este programa. Me estaba faltando. Gracias. La verdad ¿Cómo que yo está? también los extrañaba. Ay, bueno, qué bueno. Bueno, entonces ya nos encontramos. Han pasado cosas desde que nos vimos la última vez. Uf, Algunas buenas, otras malas, otras buenas y malas a la vez. Bueno, hay algunas, a ver, vamos a despejar el tema de las chicas que volvieron, que por suerte están con nosotros. Quedan todavía 90, recordamos, eso no lo olvidamos. Hoy estamos bueno, al sí. día 478 de todo esto que no terminó, que es una guerra que no terminó. Entonces me gustaría preguntarle, la saco un poco de los temas cotidianos que hablamos nosotros, que tiene que ver con todo el Medio Oriente en general, para ir a este tema puntual, si me permite. Ujú. Vimos un montaje en la entrega de nuestras eh, soldadas y vimos como un montaje de Hamas bastante particular. Ujú. Eh, ¿qué conclusiones podemos sacar de ese montaje? Bueno, en primer lugar me gustaría destacar algunos detalles de ese montaje o puesta en escena, como bien decís. Hablamos de Karina Arayev, Daniela Gilboa, Naamá Levi y Liri Elbag. Sí. Liri tiene 19 años, las demás tienen 20 años, o sea, son niñas que fueron liberadas en medio de una multitud palestina, en Plaza Palestina en Gaza, en medio de una multitud en la que se veían muchísimos hombres de Hamás armados con la cara cubierta, la cinta verde que muestra Uniformados. claramente que son miembros de Hamás armados de una manera temeraria, realmente una manera que asusta a cualquier persona normal, dicho Sí. esto entre comillas. Las chicas fueron llevadas en 4 vehículos separados hasta ese lugar. Ah, Sí, todo tiene un sentido, el de ujú. amedrentar, el de meter miedo. Ahora vamos a hablar de también el mensaje más amplio. Y fueron vestidas con una ropa color verde oliva que simulaba ser el uniforme de Tzal, de las Fuerzas de Defensa de Que Israel. no es el original, no es No, no, por supuesto. Pero además toda esta puesta en escena fue transmitida, como no podía ser de otra manera, por el canal Al Jazeera, el canal catarí Al Jazeera, que es claro, el shofar, como decimos en Israel, el portavoz casi de sí, Hamas. internacional. Sí, y en Al Jazeera dijeron que ese era el uniforme con el que las chicas habían sido secuestradas, lo cual es una burda mentira y tan Mm. fácil de desarmar porque el propio Hamas fue quien difundió esas tremendas y siniestras imágenes de cuando fueron secuestradas en pijama, en ropa interior y las sacaron de la base militar de Nahal Oz. Sangrando y heridas, en fin, imágenes que muy difíciles de olvidar, que no tenían nada que ver con esto que sí quería mostrar jamás. Nosotros secuestramos a 4 mujeres soldados israelíes y eran 4 niñas asustadas que acababan de empezar el servicio militar obligatorio. Y la bolsita con los regalos, con el souvenir, como la vez anterior, el certificado de liberación. Eh, Después las ¿Certificado hicieron subir. emitido por quién? Por jamás. Bueno, esa es la cuestión. Ahí está la cuestión y enseguida le voy a responder esa pregunta. El Eh, gobierno de Gaza. Exactamente. Ahí está. Y si se fijó, el escenario al que las hicieron subir Sí. tenía un fondo con algunos eslogans, algunas leyendas escritas en árabe y en inglés. Algunas, por ejemplo, decían Palestina, la victoria del pueblo oprimido contra el sionismo nazi, el sionismo no ganará, entre otras
otras leyendas de ese estilo que conocemos. Ujú. Y lo impactante y lo que se comentó en todos lados y lo que todos sentimos fue la reacción de las chicas, ¿no? Cómo se pararon allí, sonrieron, levantaron los brazos, porque la idea de Hamás en ese momento era humillarlas. El tema del honor y de la humillación es algo muy importante en Medio Oriente y esa era la En la intención. cultura Eh, árabe, por supuesto. Sí, la sí. intención era que se pararan sobre ese escenario ante esa multitud que las abucheaba y se les viera cara de miedo o que incluso inclinaran la cabeza y nada de eso sucedió e incluso a eso jamás le sumó un video, ese video de propaganda que difundió con imágenes de la liberación como ellos la filmaron, desde la Cruz Roja y la firma de los certificados, hasta hacer que las rehenes sonrieran y les dieran las gracias. Una de ellas tuvo que decir en árabe, gracias a Hamás por la comida, la bebida, la ropa, Sí, sí, el sí. buen trato Imágenes durante el se vieron, se vieron. cautiverio y por habernos protegido de los ataques. Ahora quiero ir a esto que usted decía sobre el gobierno de Hamás y cómo lo reflejan hoy los diarios, sobre todo, y otros medios en Israel, esto que se vio ayer en la Plaza Palestina en la Franja de Gaza. La apuesta, Avi Issachar, el periodista Avi Issachar dice hoy en Yediot Aharonot que esa puesta en escena que hizo ayer Hamás nos deja en claro, en primer lugar, el precio que paga Israel por todo esto y en segundo lugar, que Hamás tiene intención de permanecer en el gobierno y que lo está logrando no solo como organización militar, sino también como gobierno civil, como teniendo el dominio total de la Franja de Gaza, como lo viene haciendo hasta ahora, y hasta qué punto jamás está dispuesto a sacar provecho de cada uno de los detalles de este acuerdo y de la liberación de los rehenes. Eh, y todo esto para demostrar poder y gobernabilidad. Demostrar que es quien tiene la sartén por el mango, quien tiene el poder y la fuerza en la Franja de Gaza, pero también que es quien gobierna y quien impone la ley, impone su ley. Y por eso es que tan rápidamente Hamás hizo enseguida, con la primera liberación de este acuerdo, que saliera la policía. Cuando digo que saliera es que salieran de los túneles, ¿no? Claro. La policía de Hamás, como queriendo decir, bueno, aquí estamos, nosotros somos los gobernantes y aquí estamos, no piensen, no se hagan ilusiones con que nos han barrido, nos han sacado del mapa. En el diario Haaretz, el periodista Mozzarella notaba que esta vez, en esta segunda liberación, hubo más gente y más hombres armados de Hamás que en la anterior. Y esto coincide con lo que decíamos del objetivo de mostrar dominio y gobierno, pero también hace pensar algo que se comentó en la liberación anterior, pero que se vio mucho más esta vez, que jamás se guardó parte de sus hombres que no combatieron en esta guerra con Israel para tener una fuerza disponible al día siguiente, cuando terminara la guerra, para este momento. Puede ser. Es que Ese, por un lado me resulta ridículo, o sea, si estás en un combate necesitas todas tus fuerzas. Por otro lado, es como que tener previsto esto que puede llegar a pasar me parece muy, no sé, no, me cuesta creerlo, no sé. Quizás ujú. puede ser posible, pero me cuesta creerlo. Lo dicen algunos analistas que conocen bien a Hamas. Yo no Obviamente, sí, sí, puedo no, yo no soy quien confirmarlo para, ni no, no soy desmentirlo. quien Es para uno de los negarlo, pero análisis de lo que se vio. Otra imagen que se vio ayer y que es, como sabemos, algo muy difícil para Israel es el tema de la liberación de presos, de ujú, terroristas palestinos, esta vez 200, presos por todo tipo de delitos ujú. relacionados con el terrorismo. Y se vieron las imágenes. Se trató de evitar todo el tema de los festejos y demás, pero los festejos se vieron
y forman parte de la realidad. Y esto, eh, a ver cómo decirlo, suma puntos para Hamás, es pura ganancia para Hamás. Y Dentro de sus sobre tropas, dentro de su gente, dentro de los palestinos, digamos. Den- Sí, pero irónicamente o paradójicamente, pero también con cierta coherencia, suma puntos para Hamas, especialmente en la franja, en la margen occidental, más que en la franja de Gaza. claro. ¿Por qué? Porque en la franja de Gaza la gente sabe el precio que tuvo que pagar para ver liberados a esos que ellos consideran prisioneros y que para nosotros no Ujú. son más que terroristas presos por delitos gravísimos y que deberían seguir presos, pero para ellos son sus héroes. Eh, pero en la Franja de Gaza sufrieron y todavía están sufriendo las consecuencias de esto, y en la margen occidental se quedan solo con la alegría. Y entonces ayer hubo festejos. Están empezando a sentirlo también, pero bueno. Sí, pero no como consecuencia directa Sí, de sí, sí, esto, sí, sino sí, sí. por su propio nido de terroristas, por Sí, decirlo de alguna claro, claro, manera. bueno, porque jamás tiene también, ahora nos enteramos que jamás también estaba bastante desarrollado en la margen occidental, ¿no? Sí, Oriente. sí, pero este tema, todo esto le está dando un empujón mucho más grande, no solamente por la narrativa y por los puntos que gana, sino porque también toda esta gente en un porcentaje muy alto va a pasar a ser ahora fuerza de Hamás en la margen occidental, para acciones terroristas, para instigación al terrorismo y todo lo que tiene que ver con ese tipo de actividades. A tal punto que ayer hubo festejos también en la margen occidental en la que la gente coreaba consignas a favor de Hamas y de la victoria de Hamas y el ala militar de Hamas, la brigada Izzeddin al-Qassam, y Mohammad Def, el antiguo comandante al que Israel eliminó, pero Ajá. que lo seguían recordando. Y bueno, esto nos pinta un poco la situación eh, digamos, esta diferencia. Ahora, hay otra cosa que también está ayudando a Hamas, y es el hecho de que en la margen occidental la autoridad palestina también estuvo, y está más o menos, pero estuvo llevando a cabo un operativo para arrestar, ellos dicen que hombres armados que atentan contra la ley, pero en realidad están arrestando a terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica. Y entonces, en este panorama, la autoridad palestina aparece como colaborando con Socio, claro, Israel, exacto. arrestando gente, mientras Hamas, arrestando palestinos, mientras Hamas los Ujú. libera. Sí, Y sí, eso ayuda mucho a la imagen de Hamas. qué bárbaro. O sea que no hay que ser eh, muy erudito para entender Mm, que después de 478 días de guerra, ujú, si bien hay 20.000 combatientes de Hamas, según se dice, por lo menos que han quedado fuera de combate, que han sido eliminados, los poquitos más que quedan terminan siendo mucho más fuertes y otra vez una guerra perdida, de alguna manera. Y todavía tenemos eh, 90 secuestrados sin saber en su estado, porque tenían que presentar lista que todavía no llegó, ujú, y no tenemos un acuerdo definitivo en el Líbano tampoco, y ujú. este es un cese de fuego, o sea que ellos al demostrar fuerza, tranquilamente puedes decir, bueno, cuando termine el cese de fuego, cuando termine el intercambio de prisioneros, pueden volver a la guerra, tranquilamente. Seguramente van a volver a la guerra. Quizá les tome un Yo digo, tiempo recomponerse, claro, por eso, rearmarse, le va a llevar un vol- tiempo volver a rearmarse, ¿no? pero Pero, no es que se hayan vuelto pacifistas. Otro logro que hoy, lamentablemente, ¿no? Señala Eyal Cícer, que es un profesor de la Universidad de Tel Aviv, sí, de Tel Aviv, experto en todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, especialmente el Líbano, ujú, pero también, por supuesto, Hamas. Y él señala hoy otro logro de Hamas que ha sido volver a traer no solo a la opinión pública árabe y mundial, sino poner en el centro lo que ellos llaman la causa palestina e incluso la creación de un Estado palestino,
un tema que había quedado muy rezagado, muy relegado por los acuerdos de Abraham y por la cercanía que ya era inminente, la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Arabia Saudita. Saudita, Todo claro. eso se estaba diluyendo hasta el 7 de octubre. Y ese, lamentablemente, es otro logro de Hamás, que obviamente para nosotros es todo lo contrario. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, por favor. Bueno, quiere decir varias cosas también quedan a la luz. Si bien era claro que no se iban a terminar todos los túneles porque se supone que allí también todavía hay secuestrados, por lo cual estas tropas que quedaron, como supuestamente se dice que estaban en los túneles, bueno, es Ujú. porque Israel no limpió todos los túneles por ese motivo, ¿no? Porque justamente no el peligro de que allí mismo hubiera secuestrados. Otro tema, ¿no? ¿Cómo no se han encontrado toda esta gente? ¿Cómo no se pueden encontrar casi 100 personas en todo el recorrido que se hizo durante la guerra arriba y abajo de Gaza, ¿no? Yo no estoy tan segura de que no los hayan encontrado, pero ya vimos lo que pasó cuando sí los encontraban. Y se supo que jamás dio la orden directa a quienes tenían retenidos a los secuestrados israelíes de que los maten si los soldados israelíes se acercaban. Y Ujú. eso fue lo que sucedió. Por eso, Sí, esa hubo era la gran cuatro, limitación. exacto. La gran limitación. Otro tema que destacan hoy los medios y sobre todo los diarios en Israel Ujú. es hasta qué punto esto que pasó ayer, esta puesta en escena de la que hablábamos, ayuda a Hamas con su propia población que tiene el gran interrogante, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con ellos cuando finalmente todos lleguen a sus casas y se den cuenta que no queda nada? Hay gente que está tratando de buscar, dicen algunas publicaciones, departamentos para alquilar, alguna alternativa. No hay nada. Ni siquiera carpas en buen estado pueden encontrar, decía hoy una de las agencias, Y, y a punto ¿no? de recrudecer el invierno en esta zona, ¿no? Ujú, sí, exactamente. Y entonces hay quienes dicen que este acuerdo y todo lo que se vio ayer es una alegría momentánea y que todas las imágenes que jamás pueda producir no les van a compensar lo que perdieron, sobre todo a quienes perdieron gente, Por pero además las supuesto. pérdidas materiales y tampoco les va a solucionar los problemas cotidianos, los problemas que tienen que empezar a enfrentar a partir de ahora. Y Se agudizaron los problemas que ya tenían, económicos y faltas de agua, alimentos y todo esto. Más ahora, si ellos van a oficializar este control absoluto sobre la Franja de Gaza, todos los alimentos que entren van a pasar por la mano de ellos, como está pasando. ujú. Ahora, según el diario Haaretz de hoy, el diario Haaretz trae un par de testimonios de gente de la Franja de Gaza que piensan dos cosas diferentes. Uno decía esto que hay gazatíes, incluso de los que no apoyaban a Hamas, que ven esto como un triunfo palestino a nivel político, pero no a nivel humano, decía un habitante de la Franja de Gaza que habló con Haaretz, Ok, pero sobre todo un fracaso de Netanyahu y de su gobierno. ¿Por qué? Porque ya estaban planificando construir asentamientos en el norte de la Franja de Gaza y no hay nada y porque decían todo el tiempo que iban a rescatar a los rehenes por medio de presión militar y tampoco lo lograron, tuvieron que firmar un acuerdo y liberar presos palestinos. Y desde el punto de vista humano, por supuesto, sí, salieron perdiendo tremendamente. Y al mismo tiempo, otro habitante del norte de la Franja de Gaza que habló con Haaretz decía que la gente en Gaza en realidad ahora está empezando a enfrentarse a otra guerra, una guerra de supervivencia, y que las imágenes de la plaza de ayer y de la semana pasada no les van a compensar nada de lo que perdieron ni hacerles pensar que valió la pena.
Son dos opiniones completamente diferentes, ¿no? De Sí, dos eso personas que... es una alegría momentánea que obviamente cuando se enfrenta a la realidad cotidiana, de llegar al lugar donde, bien dice usted, que no tienen las casas, ni siquiera hay carpas, Ujú. obviamente ahí va a empezar un conflicto que la pregunta es quién va a financiar toda la reconstrucción de Gaza, porque ahí está el Eh, negocio que seguramente algunas potencias van a intentar penetrar en Gaza a través de la ayuda económica, y si le da ayuda económica, si esa plata va a ir para el rearme de Hamas o para la verdadera reconstrucción de las casas. Sí, Uy, pero en este caso hay ya conversaciones con Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, Estados Unidos, por supuesto. El tema es que ninguno de estos factores, Egipto, ninguno de estos factores quiere a Hamás armado dentro de la Franja de Gaza. Y esa es la condición para que el dinero empiece a entrar. Entonces, por eso se habló en algún momento y Hamás dijo en algún momento que sí aceptaría renunciar al gobierno civil de la franja, porque ah, tiene conciencia de que de otra manera no va a no recibir va a recibir el la plata, dinero. claro, Y que lo que estaría quizás dispuesto a aceptar jamás es un modelo como el de Hezbollah en el Líbano, o sea, seguir teniendo su propio ejército en paralelo al gobierno civil, a lo que sería el Estado o claro. un semiestado, y con la posibilidad de bloquear todas las decisiones y todo el progreso o acuerdos, todo lo que ese gobierno civil pueda hacer. O sea, dicho de otra manera, que en la Franja de Gaza se siga haciendo lo que jamás quiere, pero Claro. con una fachada de un gobierno civil de la autoridad palestina, Hasta que eso es lo que incluso ellos proponen. supuestamente democrático, inclusive. Va a Sí. hacer aparentar que hay un gobierno democrático, Sí, civil y tan democrático. democrático como Abu Mazen o Mahmoud Abbas. Mm. El punto aquí interesante es que tanto, sobre todo Emiratos Árabes Unidos, exigen para que la autoridad palestina pueda entrar a formar parte de ese gobierno de la Franja de Gaza, que haga cambios estructurales en su gobierno, justamente sobre esto, relacionados con el tema de la corrupción masiva, endémica que hay en el gobierno de la autoridad palestina, pero también con los planes de educación y los medios de comunicación en territorio de la autoridad palestina y que Ujú. terminen con la incitación al odio, la instigación a matar judíos y todos esos contenidos que se enseñan y se difunden hoy, hasta hoy en día y desde hace mucho tiempo en la autoridad palestina. Qué difícil va a ser, digamos, que los chicos, vemos las imágenes de los chicos en los supuestos festejos, Ujú. vestidos como con uniformes de Hamas, con armas, no sé si de juguete, quiero pensar que sí. Sí, esperemos. Este, la verdad que es algo increíble, ¿no? Increíble. Es Ujú. muy Sí, es difícil algo muy arraigado y llevará mucho pensar que tiempo, esa pero bueno, cultura ya, hoy estoy discúlpeme, estoy descompaginado. sí, ya Se veo. me desarmó, sí, se me desarmó algo acá, la tecnología que va a ser. Bueno, eso. Es difícil pensar una cultura que ya se viene enseñando y arraigando. Ya son dos o tres generaciones que vienen recibiendo esa Ujú. educación Pero al mismo sobre tiempo hay lo que que es empezar. Israel, sobre lo que es el judaísmo, lo que es Ujú. el sionismo, que Pero, va a pero al ser mismo tiempo difícil. hay que empezar, Marcos. Algún día hay que empezar. No podemos quedarnos en decir, bueno, son así, es así. No, No, no no, es son así. así, Puede ser ¿no? Porque diferente. es modificable. Señora, la dejo por hoy. Creo que tuvimos bastante. Podemos, Sí, sí. este, podemos tomar una pausa. Nos vemos la semana que viene. Ojalá con buenas noticias, como suele decir usted. Esperemos. Que Nos tengamos vemos. buenas noticias. Que Sí, tengamos señor. buenas Ese es noticias. mi lema. Así es. Muchas gracias. Un beso grande Gracias. y Shalom. bienvenida nuevamente. Bye bye. Gracias.